Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, Cáncer, ¿vale? El viernes, 9 de la noche, horario de España. Y me dirás, Richard, ¿por qué tienes esa pañueleta en la cabeza? ¿Qué te crees, Jackie Chan? No, cariño, no soy Jackie Chan. Una geisha, tampoco soy una geisha. Porque ya te veo, Cáncer, ya te veo ya. Cariño, me voy a dejar crecer el cabello, ¿vale? Entonces me pongo esta pañueleta porque me quedo sin voz. Porque ya no voy a usar lo que es laca, gel, polvo, lo que sea. No, quiero que crezca de una forma natural, Cáncer. Es esto. Muy bien. Ya no me critiques, por favor, Cáncer. Ya no me critiques, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. A ver, mi Candy, ¿qué está pasando contigo, cariño? Ya me contarás. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir con mucha fe, Cáncer? Casi digo Candy. Muy bien. Cariño, no sé por qué te puedo visualizar. Es como si tú fueras un ejemplo, como si fueras una ave, ¿vale? Vamos a suponer que es el ave fénix, pero estás abrazando lo que es una esfera de fuego. Mucha energía aquí, mucha energía. ¿Qué me pueden decir las energías del cuenco tibetano con esta imagen? Siento que tú vas a estar muy poderoso, muy poderosa. Siento que a lo mejor vas a encarar a la otra persona o vas a decir lo que piensas o lo que sientes en estos momentos referente a la relación, a la historia en el trabajo, etcétera, etcétera. Yo lo que te puedo decir, Cáncer, que tú ya no estás para tonterías, en pocas palabras, ¿vale? Tú ya no estás para cosas a medias. No, Richard, ahora me siento una persona empoderada. Ahora me siento yo que sé, ya no quiero ser Candy ya no quiero ser soñador y soñadora, pensando si los cerdos vuelan, pensando de repente si va a venir tu Terry o tu Anthony, cariño. No, ya no quiero ser Candy. Desde hoy voy a ser Catwoman. ¡Uy, por Dios, cariño! Desde hoy vas a ser Catwoman. ¿Por qué? Porque vas a estar por los techos, cariño. Te veo de flor en flor, Cáncer. Te veo de flor en flor. Pero es porque estás con esa actitud. O ya estás cansadito, ya estás cansadita de repente de situaciones que no te llevan a nada. A lo mejor de repente me dice Richard, ahora me doy cuenta, el estar con esa persona, el estar con ese sapo, con ese feo, con esa fea, lo único que he logrado es perder tiempo. Lo único que estoy logrando es no apostar por mi vida, por mi felicidad, por mis proyectos. Porque yo te noto, cariño, que estás despertando. Es como si todo este tiempo tú quedes fantasiosa o fantasioso, como si todo este tiempo hubiera sido la bella durmiente, ¿es así? O el bello durmiente, ha llegado tu príncipe, y a lo mejor eras un sapo, te ha besado, cariño, y has resurgido como el ave fénix, desde las cenizas. Estás despertando, cariño, estás reaccionando, ya no estás para rodeos, ya no quieres cosas a medias. Richard, o me dan esa carne entero, o simplemente no lo quiero, porque chuletas tengo para escoger. ¡Uy, por Dios! Esta faceta, Cáncer, no lo conocía. Te soy sincero, no lo conocía. ¿Qué está pasando? ¿Eres tú, cariño? ¿Eres tú o es otra persona? Es que no entiendo. No entiendo, porque yo soy Cáncer también. Yo también soy Cáncer. Pero noto que la mayoría de vosotros me dicen, Richard, ya no. Desde hoy, cuando esté en tu super chat, ya no voy a decir Candy. Voy a decir soy Catwoman. Uy, por Dios. A ver, te reto que pongas en el super chat que eres Catwoman. Cuando yo vea que me digan, aquí Catwoman, ¿vale? O mujer gata, porque eres techera, ¿vale? Eres techera y escandalosa. Y escandaloso. Entonces, cuando yo vea esto en el super chat diré, uy, pues entonces la predicción era cierta, al 100%. Porque te noto así, Cáncer. ¿Qué ha pasado con mi inocente? ¿Qué ha pasado con mi Heidi? Abuelito, ven a mí. ¿Qué ha pasado, yo qué sé? En mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí.
Ya no te van ni las novelas, cariño. Ya ni Corín Tellado, ni La Rosa de Guadalupe, ni las novelas turcas, no. Ahora yo qué sé, ves Street Fighter, películas de combate. Ha habido un cambio, cariño, te desconozco. Me das miedo, Cáncer, me das miedo. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen las cartas? Algo ha pasado o algo te han hecho que te ha hecho cambiar, ¿vale? O algo te han hecho. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. Me sale lo que es un Escorpio. Uy, Cáncer y Escorpio botan fuegos. Me sale un Virgo, vamos a ver qué más nos dicen. Me sale un Leo. Uy, por Dios, tanta pasión, cariño. Me sale otro Cáncer y me sale un Piscis. ¿Qué hacen dos brujos juntos? Cáncer y Piscis. ¿Qué hacen dos brujos juntos? Si vosotros prácticamente la intuición está desarrollada al 100%, no vas a poder mentirle, cariño. Richard, tengo por ahí mi escondidito, tengo un amante, un amor en secreto. Ah, pero estás con un Piscis, ¿no? Pues cariño, ya lo sabe ya lo sabe. Otra cosa que Piscis o Escorpio está buscando de repente el momento oportuno. ¿Para qué? Para darte con las aletas, cariño, o con el aguijón. Es esto, Cáncer, por Dios, cariño. Tienes que ser más zorro. Tienes que ser más zorra, cariño, ¿vale? Astucia, astucia. No trates de engañar a un Escorpio o a un Piscis, porque no vas a poder, ¿vale? Te lo digo así. No vas a poder. Y mira que yo soy Cáncer, ¿vale? No vas a poder, cariño. Entonces no hagas esto, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen. Es que de verdad, Cáncer, ¿qué está pasando contigo? Te noto como que las hormonas lo tienes un poco alborotado. Richard, ya se nota porque has venido con una pañueleta. Lo mío es por estética, ¿vale? Hoy ya me estás criticando, Cáncer, por Dios. Ya se nota. Porque, cariño, quiero que el cabello crezca, que casi me atoro y todo de antes. Es esto. No te voy a cantar la canción que tengo y que sé que te va a encantar. Es de Amanda Miguel. Sé que te va a encantar. Porque tú cada vez que estás cocinando, escuchas a La Pantoja, Rocío Jurado, a Luis Miguel ahí cocinando, porque te conozco, Cáncer. Pones tu radio, la inolvidable del corazón, y empiezas a escuchar, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver qué nos dicen. Iniciales, te voy a dar de una vez iniciales. Ya que estamos, te lo doy ya que estamos, a ver, Cáncer. Creo que ya encontré la luz, creo, ¿vale? Estoy ahí para encontrar la luz perfecta. Delante lo estaba haciendo con otra opción y ahora he puesto nítido, que salga todo nítido, todos mis defectos, muy bien. La letra G, de gato o de gata, techera. La letra L, la letra E, la letra Q, la letra X y la letra N, la letra G. Y te había dicho que tú vas a ser Catwoman, ya no vas a ser Candy. Y te sale la letra G, cariño. Ironías de la vida, es así, ironías de la vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace dudar? Que yo soy infiel. ¿Acaso sabes tú? Esa es la canción, Ponzoña y Veneno, ¿vale? Dudas. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Por Dios. Te veo romántico, ¿vale? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace dudar? Que te soy infiel. Algo así, ¿vale? Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Cariño, cuando tienes oportunidades de comer carne, de comer lomo. Pero me dice Richard, es que Richard, te soy sincero, el Kevin, la Lupita, si tú supieras, Richard, yo sé que físicamente no gana, ¿vale? Yo sé que físicamente no ayuda, pobre muchacho, pobre muchacha. Pero Richard, nadie me ha hecho la rueda como él. Nadie me ha hecho un beso con lengua como él o como ella. Son como los españoles, cariño, como las españolas. Cuando besan, besan de verdad. A ver, por aquí, Mari Carmen Girona, si estás por aquí. Porque es de Valencia. Seguro que me está viendo. Mari Carmen Girona, ¿dónde estás? ¿Vale? De Valencia, de España. ¿Es cierto o no es cierto? Richard, no sé qué me cuentas. Yo ahora estoy en páginas de contacto. Porque es la verdad, ¿vale? Chicos, Cáncer. Están en página de contactos algunos de vosotros, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Richard me has descubierto, lo sé. Vamos a ver. A ver, Cáncer. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen?
Me sale aquí la carta de 9 de espadas. Algo te preocupa. Algo te preocupa. Puede ser que a lo mejor me dice Richard. Te voy a dar dos mensajes. Por una parte, a lo mejor de repente te preocupa si la historia o la relación con la cual tú estás actualmente vale la pena o no vale la pena. Si tiene futuro o no tiene futuro. O si la persona de tu interés ya está empezando una relación con alguien, Cáncer. Y si fuera así, ¿qué más te da a ti, cariño? ¿Qué más te da? ¿Por qué te digo esto, Cáncer? Porque muchas veces cuando vosotros me hacen una pregunta en el super chat me dicen, quiero saber si mi ex me es infiel. Cariño, escucha la canción de Amanda Miguel, Dudas, ¿vale? Escucha esa música. Cariño, cuando ya no está contigo, cuando es tu ex, así este cucaracho. Y no es porque lo esté defendiendo, pero las cosas son como son. Si este cucaracho se come a Pepito, Pepita, Ana, María, lo que encuentre por ahí, un carroñero, como Richard, ¿vale? Un carroñero. Ya no tiene por qué afectarte, cariño. Porque tú mismo lo estás diciendo. Es tu ex. Es tu ex. Y no es infiel, Candy. No es infiel, ¿vale? Es esto. Te quiero en plan Catwoman. Te quiero en plan Gatúbela. Así que, por favor, tienes que saber elegir tus ratas, cariño, para comerte. Por Dios. ¿Es la verdad o no? ¿Qué están pensando, Cáncer? ¿Qué comen los gatos? ¿Ratas? Richard, el mío, come incienso. Pon una rata. Verás cómo se lo come. Ponlo. Muy bien, vamos a continuar. Nos dicen, ¿te preocupa esto, vale, cariño? ¿Por qué te digo? Porque tiene la carta de 9 de espadas y tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Algo te preocupa. Cáncer, siento un Géminis. Algo te preocupa. Te preocupa tu nuevo inicio, tu nuevo comienzo. Porque tenemos la carta del As de Pentáculos, ¿vale? Del Paje de Pentáculos, perdón. Y esto está relacionado inclusive con la familia, con el hogar. O tú a lo mejor me dices, Richard, yo tenía proyectos de futuro con este cucaracho. Yo me veía lo que es en un altar, los dos ahí, casándonos. Yo voy a casarme vestido de blanco y sabrás que cuánto te lamentarás. Es esto. Muy bien, entonces nos dicen esto. Puede ser que a ti te preocupe también si la persona de tu interés, para vosotros que están en familia, luego voy a dar otro mensaje. Si la persona de tu interés está sacando los pies del plato. Richard, yo le he pillado, Richard, sin querer, porque yo no reviso su móvil. Mentira, mentira, ¿vale? Nunca busques, como dice, nunca busques los 5 pies al gato porque lo puedes encontrar. La curiosidad del gato, ¿cómo es? Sí, la curiosidad mató al gato. Casi digo, la curiosidad del gato mató al gato. No, la curiosidad mató al gato. Porque yo veo, Richard, yo no le hago esto. Cariño, por Dios, me vas a seguir mintiendo. No lo hagas, porque te voy a pillar. Entonces me dicen, puede ser que a lo mejor me dicen, Richard, ha sido sin querer, Richard. Vale, te entiendo, Cáncer. Ha sido sin querer y yo he visto un mensaje. Sí, era de la otra. Era del otro, cariño. Era del otro. Entonces yo no sé si esta persona me es infiel o no sé si esta persona de repente ha retomado el contacto con él o con ella. Cariño, a veces pasa que los ex buscan, pero todo depende si la persona de tu interés entra a comprar en el mercado o no, cariño. Porque una cosa es mirar el escaparate, ¿vale? Te puede llegar muchos mensajes. Es que con eso no podemos luchar, cariño. Te puede llegar, porque a lo mejor el ex o tu ex también, de repente es tu ex. Yo le estoy haciendo la culpa al otro cucaracho y eres tú. A lo mejor me dice, Richard, me has pillado. Me escribió Richard. Roberto, sí, Roberto me escribió. Juana, me escribió Juana, Richard. Y no supe qué hacer porque justo en ese momento estaba con mi terroncito de azúcar adelante. Con mi mami, con mi papi. Estaba ahí. No sabía qué hacer. Me puse nervioso. ¿Y te descubrieron? Puede ser, ¿vale? O tú lo descubriste a la otra persona. Y esto te preocupa, Cáncer. Te preocupa como decir, ¿a dónde va nuestra historia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona se comunicó? ¿Qué es lo que quiere de mí este sapo? ¿Qué es lo que quiere de mí? Cariño, yo veo que esta persona te quiere, ¿vale? No puedo mentir. Yo veo que esta persona te quiere. No vaya a ser que con tus dudas, con tus inseguridades, pues simplemente termines estropeando esta bonita conexión entre vosotros dos, ¿vale, cariño? Hace falta confianza, nos dicen. Hace falta confianza en la relación. Vamos a continuar. A ver. Muy bien. Muchos de vosotros, Cáncer, muchos de vosotros, o te viene una propuesta a ti, ¿vale? Porque por ahí van los tiros. O te viene una propuesta a ti, o hay una persona nueva
que está interesado en ti o está interesado en la persona de tu interés o la persona con la cual tú ya estás separado está empezando una historia. Porque aquí me dice, y tú te vas a enterar o ellos se van a enterar o esta persona te va a decir, Cáncer, te amo, cariño, me encanta. Ese día te vi que sacabas la lengua y yo dije, esa lengua es mía, cariño, por Dios, ten mucho cuidado donde sacas la lengua, ¿vale? Porque luego al resto lo gusta, cariño. Veo que o tú te enteras de los sentimientos de una persona que es relacionado contigo, o tú te enteras de los sentimientos de esa persona que a lo mejor va con el amor de tu vida, cariño, o te vas a enterar un mensaje, miro para allá porque está la pantalla, te vas a enterar un mensaje, Cáncer, esto es lo que me está diciendo aquí, es esto, algo nuevo conspira, cariño, algo nuevo conspira, me dicen aquí, uy por Dios, cariño, veo que esa persona, escucha bien, veo que esa persona se va a negar, te va a decir no, esto es mentira, Cáncer, tú estás loco, tú estás loca, típico, ¿no? Típico de los infieles, ¿vale? De las infielas también, es esto. No, tú estás loco, tú estás loca, ¿qué dices? ¿Dónde has visto esto? Pero como tú eres ya zorra vieja o zorro viejo, va a decir, ah, sí, tú me estás diciendo que estoy loco, que estoy loca, que estoy demente. Es cierto que los Cáncer estamos un poco locos, pero esta vez no. ¿Quieres prueba? Y como tú ya te lo sabes todo, hiciste un pantallazo, lo envías a tu WhatsApp, al vecino, a la vecina, donde sea. Porque lo haces, cariño, ¿vale? Lo haces. Y vas a dar las pruebas, cariño, y nos dicen, la vida te va a dar la razón. El tiempo te va a dar la razón de que ellos fueron culpables, cariño. De que ellos prácticamente cometieron ese error. Porque veo que algunos van a caer en esa tentación, ¿vale, cariño? Porque es carne, piensa, carne es carne, cariño. A veces yo que sé, hace falta comer un poco. Veo que tú vas a descubrir esto. Algo sale a la luz, Cáncer, algo sale. Pero es que tú vas a tener la base, tú vas a tener la razón. Por eso te digo, Catwoman, hay un cambio en ti. Tú me dices, Richard, yo ya no quiero estar haciendo el papel de inocente, de niña tímida, ¿vale? Yo no soy esa, quien se... Ay, como... No podrás presumir jamás de haber jugado con la razón, con la verdad de los demás. Maritrini, Carini, Carini, yo no soy esa... 15, ay no me acuerdo ya, que te bailaba las aguas, pero me gusta la melodía. Eso sí, cariño, eres la Maritrini, ¿vale? Eres la Maritrini. No podrás presumir jamás de haber jugado con la razón, con la verdad de los demás. Es esto, cariño, me encanta, muy bien. Noto que vas a tener poder, cariño. Y esto te va a llevar ¿a qué? A tu verdad, Cáncer. Esto te va a llevar a tu verdad. Esto te va a llevar a que tú conozcas una persona buena, una persona verdadera, o simplemente empieces tu vida, cariño, ¿vale? E inclusive también, si lo vinculamos lo que es en la parte del trabajo, si tú quieres descubrir verdades ocultas, o si a lo mejor me dices, Richard, siento que esta persona quiere mi puesto, siento que esta persona siempre está detrás chinchando, queriendo fastidiar, como queriendo perjudicarme, ¿vale? Me quiere dañar, me quiere quitar el puesto de trabajo. Siento que esto también, la verdad va a salir a la luz, pero eres tú con tu inteligencia, Cáncer, que se prepare el mundo, porque Cáncer ya no es la misma niña tímida con la coleta en plan Natacha. No, ya no, cariño. Ahora eres un guerrero, ahora eres una guerrera. Va a temblar el mundo, cariño. Va a temblar el mundo porque eres diferente, Cáncer. Eres diferente. Uy, qué miedo me das, cariño. Me das miedo, Cáncer. Me das miedo. Muy bien, vamos a ver. En la economía también, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en economía un mensajito. A ver, vamos a ver. Richard. No todo del amor se vive. Lo sé, cariño, lo sé. Economía. A ver. Va a haber cambios o vas a empezar a hacer cambios. Pero estos cambios es para bien. Tienes que hacerlo sí o sí. ¿Vale, cariño? Es para bien. Y tenemos aquí la carta del juicio. Acepta el cambio porque tienes un poco de miedo, de temor. Es normal. Todo cambio da miedo. Cáncer, siento un Virgo. Todo cambio da miedo. Pero nos dicen, este cambio que te viene... te da la oportunidad, porque tenemos aquí la carta de la torre y la carta de la emperatriz. Te da la oportunidad de ¿qué? De que tú cierres un ciclo o simplemente logres lo que es tus objetivos. ¿Vale, Cáncer?
logres tus objetivos en tu vida. Entonces yo puedo decir de que todo va a marchar bien para ti. Todo va a marchar bien en la economía. Vienen cambios, transformaciones, nuevos proyectos, nuevos negocios, pero todo va a marchar bien, Cáncer, ¿vale? Muy bien, las características, a ver qué nos quieren decir. A ver, las características para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Me dice, la carta del 3 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. Puede ser que esta persona viva al otro lado del continente. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con el fuego, cocina, fogones, hornos también, ¿vale? O vosotros han coincidido en lo que es en el mismo trabajo. La carta del loco. Muchos de vosotros están lidiando con un Libra o con alguien de elemento aire. Yo me inclino a un Libra. Veo que esta persona quiere ponerse en contacto contigo o se va a poner en contacto contigo. Nos dicen también encuentros de amigos, se amistan también. Veo que va a haber reconciliación de amigos, de amigas, de familiares. Reconciliación. Veo que va a haber armonía, cariño, pero ese es por tu carácter, ¿vale? Eso es por tu actitud. Mira, te enseño las cartitas. Vamos a ver, Cáncer, cariño, te enseño las cartas. Siento que hay una persona que siempre se pone un poco nervioso cada vez que te ve o cada vez que vosotros se ponen lo que es en contacto, ¿vale? Esta persona, a lo mejor de repente inclusive te puedo decir que no acepta los sentimientos o no acepta lo que quiere contigo, Cáncer, ¿vale? Se pone muy nervioso, pero vas a tener un encuentro, cariño. Muy bien, Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones, comenta, ya me estarás diciendo. Hasta la vista. Besotes, te quiero.